Nuevamente buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un rato sobre formación en geriatría en pregrado. Tendríamos mucho para hablar y tendría uno que también pensar en posgrados o en algunas otras especialidades o en algunas otras profesiones de la salud. Pero como tenemos que limitar el tema, pues vamos a hablar un poco más de lo que está relacionado con medicina. Es entonces que tenemos que tener en cuenta varias cosas en el contexto de la enseñanza de la geriatría en pregrado. Ya nos han dicho muy bien todo el cambio de la pirámide poblacional, el cambio demográfico y adicionalmente cómo empiezan a aparecer algunos textos donde hablan de incorporar los principios de la geriatría y de la gerontología en la enseñanza. Esto es solamente para contarles rápidamente qué ha pasado en la historia de la geriatría, cómo su tierna historia empezó en el año 46 y que empezó tratando de distinguir a los viejos, pero desde el primer mensaje siempre fue el enfoque funcional. Incluso desde esa época la OMS muy sabiamente en su momento dijo que la salud del anciano debía medirse en términos de función. Pero entonces ya luego, en el avance del conocimiento, se ha ido pensando entonces, se introdujo los síndromes geriátricos, luego ya el avance en la tecnología, pero también entonces aparecieron supraespecialidades. Como ya vimos, la fragilidad apareció como un legitimador, donde entonces empieza un concepto importantísimo y es prevención. Pero otro elemento muy importante es ya también de la predicción de riesgo a prevenir enfermedades, también en pensar en estas personas complejas. Pero otro elemento muy importante son cuidados de precisión versus la medicina de precisión, que se supone que es el reto que nos proponían para estos últimos años. Pero entonces ya nos han mencionado cómo tenemos que reconocer la heterogeneidad y la complejidad, porque ya nos mencionaron muy bien, tenemos personas mayores sanas, pero también tenemos personas que pueden tener fragilidad o que tienen enfermedades crónicas y no son frágiles. Pero también personas que ya tienen discapacidad o que simplemente aumenta la discapacidad y se vuelven personas muy complejas desde todo sentido. Porque entonces se hospitalizó, perdió la autonomía y ahora alguien lo tiene que cuidar. Y entonces a ella dice miércoles, no solamente es desde la atención que tienen que darle en el hospital, sino desde los cuidados que la familia o su entorno tendrá que darle. Pero también no podemos olvidar el cuidado terminal. Entonces, con esos principios, claro, tenemos que además abocarnos a qué ha pasado en la medicina o qué ha pasado en la educación en los últimos años. Entonces, esto era simplemente, claro, que tenemos unos retos en educación para considerar y entonces tenemos que incluir la innovación tecnológica. Entonces, todos los que hemos estado en clase, entonces tuvimos que experimentar los cambios de la tecnología en la educación. A mí, por ejemplo, en los primeros semestres, entonces, no usualmente tenía uno un video BIM, sino que usualmente le estaban pasando otro tipo de acetatos u otro tipo de proyección. Y luego, pues uno tiene que irse adaptando a la tecnología, porque tiene que volverlo atractivo. Pero entonces ahora estar dando clase en un salón también tiene que ser interesante para los estudiantes, porque si están en un mundo lleno de multimedia y uno pretende estar nuevamente todavía en algo magistral, pues entonces ya también empieza a ser algo difícil y pues tocaría adaptarse. Ya vimos cómo la transición epidemiológica y demográfica es importante, las demandas de la misma población, incluso la diferenciación profesional, pues también empieza a ser importante. Pero hemos vivido muchas reformas. Una de las principales que vivimos en medicina fue Flexner, que nos ayudó, avanzamos, pero también nos complicó la vida. Porque entonces teníamos médicos integrales que pensaban y que eran médicos de cabecera, se fraccionó la educación y entonces aparecieron especialidades que permitieron el avance del conocimiento y entonces permitió tener un currículum científico, ya no era netamente todo vocacional, pero luego avanzamos al aprendizaje basado en problemas y en la actualidad estamos en competencias. Y entonces ya uno empieza a ver cuáles serían las competencias que debería tener una persona que se gradúa de cualquier carrera, de cualquier profesión o de cualquier especialidad. Entonces, este es un nicho muy importante, porque entonces otro de los temas que tendríamos que resolver es, bueno, facultades de medicina, ¿tendremos las suficientes? ¿Nos hacen falta? Esto solamente es para mostrarle la densidad de facultades de medicina por región y solamente es para mostrarles, pues Colombia no está mal, o sea, en teoría por número de facultades de medicina y la población que tenemos, pues está respondiendo a una necesidad.
Pero luego entonces también el modelo ajustado por población tampoco le va a Colombia mal por número de facultades. No está, ese mapa no está sino ajustado solamente por población. Pero entonces uno tiene que nuevamente pensar si está pensando esos modelos tradicionales o si ya está pensando en modelos basados en competencias, porque son las recomendaciones actuales que nos están dando en educación. Pero tenemos que pensar qué ha pasado también en Colombia. Entonces vimos esta reciente historia de la geriatría, pero entonces para nosotros en Colombia la introducción de gerontología y geriatría es relativamente reciente. Entonces la creación de la Asociación Colombiana de Geriatría, por ejemplo, fue en el año 73, pero la creación de un programa de especialidad o que tuviera una cátedra fue en el año 82, y ya luego la especialidad de geriatría y que empiezas en la Universidad de Caldas. Pero entonces, si repasamos qué ha pasado, entonces, por ejemplo, una editorial del año 92 del mismo doctor Jaime Márquez planteaba varias cosas y es sobre todo que sí, por ejemplo, los médicos tendríamos que aprender a atender personas mayores de 65 años. Pero entonces, ¿qué papel tenía que ocupar la enseñanza de la geriatría en las facultades? Estamos hablando del año 92. Y adicionalmente, si se justificaba que un país como Colombia tuviera esta especialidad y si estaba solucionando o estábamos enfrentando los problemas de envejecimiento. E insisto, estaba en el año 92. Pero entonces dentro de las justificaciones entonces había un elemento importante, la nueva Constitución, donde entonces reconocía a todas las personas y empezaba a legitimar los derechos de personas mayores también. Pero otro problema era desconocer los procesos biológicos normales, aplicar entonces algunas técnicas que pueden ser inconvenientes al anciano, entonces donde empieza a acercarse a la medicina centrada en la persona, a la polifarmacia y entonces donde simplemente tenemos que conocer más. Esta diapositiva solamente para mostrarles también como para el año 2005, en la revista española de geriatría hablaban de la necesidad de la enseñanza del pregrado en geriatría, de geriatría en el pregrado, perdón, y de las aportaciones de un nuevo modelo educativo y hablaban de unas competencias que deberían tener las personas. Luego, en la revista Panamericana de Salud, también para el mismo año, hubo una propuesta de esos contenidos mínimos de los programas docentes de pregrado en medicina geriátrica en América Latina. Entonces, nuevamente esto no es nada reciente, ustedes ya están viendo, y esta fue una de las propuestas que hizo la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, de la cual el doctor Cano es presidente, y hablaba de esos contenidos mínimos donde entonces estaba, por ejemplo, el concepto de envejecimiento, las consecuencias del envejecimiento normal, la fragilidad, la prevención del deterioro funcional, las manifestaciones particulares ya de las enfermedades en el adulto mayor y esas enfermedades que estaban condicionando el deterioro funcional. Pero otro elemento importante también que estaban mencionando era, bueno, también no podemos olvidar las condiciones de los docentes, porque estábamos viendo cómo este concepto de educación ha ido cambiando y entonces tenemos que ir teniendo las competencias apropiadas. Desde la preparación formal, desde sintetizar, desde transmitir, trabajar de forma interdisciplinaria, porque entonces también empieza a ser otro mensaje importante, coordinar la asistencia y adicionalmente investigar, porque pues no solamente replicar lo externo, sino también aplicar el conocimiento e investigar. Pero entonces, ¿cuál sería el objetivo que tendríamos que perseguir? Entonces, educar en vejez y en envejecimiento. Y entonces conceptos parecidos pero diferentes, que claramente están relacionados, pero que tienen constructos diferentes. Y una de las respuestas más importantes es cuándo empezar la educación en vejez y envejecimiento. Entonces, respuesta muy sencilla, este es simplemente un artículo del 2018, donde la respuesta principal es tan pronto como sea posible. ¿En cuáles niveles de formación? En todos. Y ahí la recomendación no la dan solamente para médicos, sino para las diversas profesiones. Entonces, y obviamente entonces esto empieza a hablar de relaciones del conocimiento de lo biológico, lo psicológico y lo social. Y entonces que no se nos olvide que en este caso reconocer el envejecimiento si lo queremos ver como parte del ciclo vital o si lo queremos ver como curso de vida. Simplemente depende del enfoque teórico de donde uno lo quiera tomar. Pero si miramos entonces hechos más recientes, 2015, nuevamente Revista Española de Geriatría, donde simplemente resume las competencias que deberían tenerse en pregrado de medicina,
sobre geriatría. Y entonces esta es la recomendación de los europeos. Pero entonces empieza a incluir otros elementos que uno esperaría que estén implícitos en la práctica profesional, y es el respeto a las personas. Pero entonces nuevamente empieza a decir, debo reconocer el principio del envejecimiento, de enfermedades comunes, utilizar la valoración geriátrica integral, conocer los medicamentos, cuáles formular y cuándo quitarlos, o cuándo no utilizarlos. Comorbilidades, factores sociales, también problemas éticos y legales, el papel de todos los otros profesionales sanitarios, porque entonces empieza nuevamente el mensaje de, yo no trabajo solito, yo tengo que trabajar en equipo. Y entonces idealmente que el trabajo sea interdisciplinario y ni siquiera multidisciplinario, sino tengo que hablar activamente con las otras personas, pues porque entonces va a ser importante nuevamente entender en qué nivel asistencial debería atenderse a esta persona y los aspectos regionales y sociocomunitarios, porque no podemos desconocer el contexto en el cual está cada persona, incluso conocer el sistema de salud y pues conocer los recursos en los cuales tenemos disponibles. Si miramos simplemente, esto era para mostrarles en respeto a los pacientes, hay un montón de ejes en los cuales se empieza a ampliar, o en principios del envejecimiento, desde el todo lo netamente biológico hasta hechos ya de medicina basada en la evidencia. Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer algunas modificaciones, por ejemplo, de medicamentos, nada más por algunos cambios en las características fisiológicas? Pero también recordar entonces dentro de esos ejes comunes, en esas competencias que deberíamos tener en cuenta, entonces se empieza a hablar también de enfermedades comunes, la valoración geriátrica y tener en cuenta la comorbilidad. Y otro de los elementos que se deberían tener es de los problemas éticos y legales. Entonces no desconocer que en la medida de lo posible tenemos que recordar que las personas mayores son autónomas. Y a no ser que tenga alguna pérdida en la capacidad de toma de decisiones, pues entonces entender cuál sería la implicación ética y legal. Adicionalmente, insisto muchísimo el papel de otros profesionales sanitarios, los aspectos sociosanitarios y la inmersión en el nivel local. Y esto es solamente para recordarles entonces qué pasa netamente en el perfil y competencias del médico en Colombia. Esto es tomado de un documento del Ministerio de Salud, el Colegio Médico Colombiano y la Academia Nacional de Medicina, que esta fue en la versión entre 2014 y 2015, donde hablan entonces de esas competencias, y aquí solamente les traigo enlistadas las competencias en geriatría, pues porque es un documento, entenderán, suficientemente robusto de las características que debería tener. Pero entonces en geriatría nos habla, por ejemplo, de los aspectos clínicos, mentales, funcionales y sociales de las personas de edad avanzada, pero también identificar los factores de riesgo, pero no se nos puede olvidar distinguir el envejecimiento normal, porque no todos envejecen con enfermedad, y ya lo veíamos en las presentaciones anteriores. Entonces, no tenemos que pensar en pacientes, tenemos que pensar en personas. Pero otros elementos de la rehabilitación, y luego entonces también elaborar planes de atención y entonces también el cuidado ambulatorio, la organización y el apoyo tanto en el hospital como en la comunidad, comunicarse de forma efectiva y asertiva, y también tener una actitud positiva, pues porque entonces, claro, si les enseñamos que qué pereza estar atendiendo personas mayores, pues si eso es lo que transmitimos, es lo que estaríamos replicando. Entonces, ustedes ven que simplemente hay algunos ejes que ya están dentro de las recomendaciones formales para la educación en medicina en Colombia, y que un elemento importante de la elaboración de este documento fue la misma Academia Nacional de Medicina. El año pasado tuvimos aquí al lado, literalmente, un encuentro de egresados de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, que era de educación en geriatría. Se hizo acá en Bogotá. Y uno de los modelos importantes y uno de los elementos importantes era mirar las competencias que debería tener los médicos y el personal de salud en vejez y en envejecimiento. Entonces simplemente era para contarles que esto efectivamente ha sido un motivo de reflexión y que se ha tocado con frecuencia. Y ya casi que terminando, entonces, ¿qué pasa con la educación geriátrica en pregrado de medicina en Latinoamérica? Entonces, este es un artículo que es publicado por el doctor Jorge López, en el cual lo que hace es tratar de contextualizar en Latinoamérica. Ahí les dejo simplemente resaltado Colombia, donde entonces para ese momento de este estudio eran 51 facultades de medicina. Entonces, cuando uno dice para la cantidad de personas mayores que tenemos,
Entonces por eso en ese mapa no se veía tan mal y entonces salía en azul clarito Colombia, por ejemplo, pues porque entonces con número de facultades, bien. Pero luego cuando uno empieza a detallar cuáles facultades tienen formación en vejez, envejecimiento, geriatría o gerontología, muy pocas. Entonces para ese momento aparecía en este estudio la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana y la Universidad de Caldas. Y recientemente estaban haciendo reformas curriculares en otras universidades. Entonces, pues por eso quedaban excluidas en este caso. Y estoy poniendo aquí, pues porque esto lo comparaban con toda Latinoamérica, ¿no? Es entonces que, para poder llegar a una conclusión, sabemos que hay un contexto sociodemográfico y geopolítico que orientan sobre la importancia de la inclusión de la gerontología y geriatría en los pregrados de medicina. Otro elemento muy importante es, adicionalmente, hay documentos no solamente externos, sino que también hay documentos latinoamericanos y colombianos sobre esos contenidos de geriatría de la formación en pregrado, que ya hablan entonces de esos contextos nucleares en el contexto local. Pero obviamente entonces todavía ¿qué nos falta? Tenemos que tener unos planes de educación que claramente sean un poco más homogéneos y realmente empezar a formar más médicos para una población que envejece. Muchas gracias.